señores, vamos a continuar con estas entrevistas. Hoy me toca conversar con alguien con quien converso todos los días, con quien trabajamos todos los días por teléfono, hablando, discutiendo, viendo temas de partido. Es prácticamente el líder del Partido de Evolución, la persona en quien nosotros tenemos mucha confianza, y él es José Luis Tapia Rocha, alguien que nos hace sentir orgullosos y que nos motiva, nos convoca a seguir construyendo esta opción 5 reformista que es el Partido de Evolución, y con quien estamos involucrados en esta tarea de organizar el 6º Foro Liberal Latinoamericano. Así que esto ya me parece rutinario conversar con él, así esto va a ser como una rutina más. José Luis Tapia Rocha, ¿cómo estás, José Luis? Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, amigos del Sexto Foro Liberal. Como dice Juan, bueno, es una conversación dentro de las tantas que tenemos durante el día, la semana y bueno, y los meses que han transcurrido, ¿no? Casi 2 años desde el 9 de diciembre del 2018 que empezamos con unas pequeñas reuniones en la oficina de Carlos y que desde Claro, ahí, creo yo, empezó todo, ¿no? claro, yo llegué un día eh, al partido, y ese día cuando se abre la discusión, después que me presentan, ¿no? Dice, bueno, primer punto de agenda, elección del nombre del partido. Y entonces hicieron la propuesta de los nombres y ahí se eligió el nombre de Evolución. O sea, yo llegué el día que le ponían nombre al partido de Evolución. Ahora, ¿cómo fue que llegué? Yo primero encontré a Alberto Mansuetti, personalmente lo conocí acá en Lima y pensé que él estaba en Lima cuando quise hablar con él, y él me dijo que en ese instante se encontraba en Cochabamba y me dio un teléfono, me dijo, comunícate con José Luis Tapia. Y así es como yo me comunico con José Luis, y desde el primer día empatamos ahí, ¿eh? Mm. Empezamos a tener una charla, una conversación de café, y rápidamente nos metimos, nos involucramos en la tarea. Y fíjate, y sin darnos cuenta, nos fuimos metiendo y metiendo y metiendo y metiendo más y más. Ujú. Tanto que hay mucha gente que cree que nos conocemos muchos años. Y no, creo que hemos llegado casi a los 2 años, ¿no? Y un poquito más, ¿no? Y nos entendemos muy bien, como nos entendemos todos los del equipo del Partido de Evolución. Pero tú, ¿cómo llegaste a Mansueto? Bueno, te estoy hablando, a ver, si hacemos memoria, Alberto lo conozco primero por red, porque estamos hablando del año 2002 aproximadamente, 2002, que me manda unos correos y me manda unos documentos escritos por él para que lo lea, porque yo me acuerdo que para esa época estábamos publicando en la web del Instituto de Libre Empresa artículos. Entonces, me parece que él me replicaba acerca de lo que yo escribía. Mira, léete esto y me comentas, etcétera. Entonces, lo que él escribía ampliaba más de lo que yo escribía, obviamente, y él me decía, tengo más, si quieres te envío, si quieres esto lo publicas en el ILE, como te parezca, etcétera. Y yo pues empezaba a publicarle de él también varias cosas, y empezamos ahí a estrechar, digamos, vínculos hasta que él ya se asincera y me dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo seguir viviendo en Venezuela. La cuestión acá está bien difícil y yo quiero venirme para cualquier país latinoamericano y quisiera a ver si puedes intentar conseguirme algo acá en Perú para poder venirme aquí o irme allá y trabajar o hacer algo por el instituto, etcétera. Y eso fue más o menos, creo yo, por noviembre o diciembre del 2002, 2002 sí, hasta que él me dice, ya José Luis, ya compré los pasajes y te puedes venir. Y no recuerdo bien los detalles sobre cómo fue del financiamiento, si nos ayudó alguien. La cosa es que él tomó carta en el asunto y se vino a Lima. Y para esa época yo también estaba con un grupo de personas
que también buscábamos formar partidos, ¿no? Porque también así como que yo casi toda la década del 90 me la pasaba difundiendo ideas liberales, hasta que pues ya había gente que decía, bueno, ya dejemos de difundir tanto y acá el Perú pues está en un tema de que se está cayendo el gobierno de Fujimori, la izquierda quiere entrar, y estaba en ese tiempo, me acuerdo, Hernando de Soto postulando a la presidencia en el 2000, creo, y no le dejaron postular porque Paniagua cerró la entrada a los partidos nuevos, y entonces nosotros dijimos, vamos a hacer nuestro partido liberal. Así que cuando llegó Alberto, en el 2003, creo que fue en febrero o enero del 2003, ahí repotenciamos la idea con él, ¿no? O sea, y yo creo que él fue digamos, el que nos ayudó a cuadrar mejor el liberalismo desde un punto de vista político, ¿no? Y empezamos ahí con él en el 2003, si no es febrero o marzo. Y al mes, creo que a los 2 meses, en abril, lo fundamos, se llama Partido Liberal del Perú, así se llama. 2000, abril, creo que fue incluso el 5 de abril, si no me equivoco, porque... ¿Qué pasó con ese partido? Porque la gente de ese partido no está en el partido de evolución, ¿no? Ujú. Prácticamente, ¿no? Bueno, Sí. siempre uno trata de impulsar hasta donde puede dar, ¿no? Sus energías, voluntad, y tampoco pues todo depende de ti, ¿no? También depende de un colectivo de personas que también ponen su parte para impulsar, ¿no? Entonces, yo creo que el momento que, digamos, se desinfla el proyecto era cuando Álvaro Vargas Llosa declina para ser el candidato de nosotros, ¿no? Porque él ni siquiera nos lo dijo en forma personal, aunque tampoco se lo habíamos dicho de manera oficial a través de un congreso, ¿no? Que a veces se eligen a veces los candidatos así, y es cuando se da una entrevista en radioprogramas, y ya, eso era el 2005, ya casi, sí, cercano a 2005 creo que fue la elección, que ya él no dijo que no iba a postular para las elecciones de ese año, ¿no? Así que ya con eso, pues, todas las personas que teníamos algo que ver en el proyecto, bueno, ya dijimos, ahora ya no tenemos candidato, no tenemos a alguien conocido, el efecto arrastre, como para que las firmas sean más rápidas sacarlas, y ya, ¿no? Entonces, bueno, fue un proyecto, como te digo, del año 2003 con Alberto hasta el año 2005 aproximadamente, que también un par de años tuvimos la oportunidad de plantear algo para el Perú. Así que fue una experiencia de las tantas que tuve la oportunidad de participar, donde liberales siempre hemos buscado unirnos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es distinto, ¿no? Otra es la realidad, y es otra las condiciones sobre las cuales arrancamos, que es distinto, no por el tiempo sino por las condiciones institucionales para formar un partido. Claro, y eso lo descubrimos nosotros. ¿Te acuerdas que lo discutimos? Porque la gente no sabe que nos han invitado a participar en otras organizaciones. Y nos sentamos a conversar con José Luis y dijimos, no, José Luis, en otro lado somos cola. Aquí seremos chiquitos, pero somos cabeza. Y acá Ujú. podemos hacer el partido que queremos tener. Porque hemos sentido frustraciones en otras organizaciones. Y lo curioso de esto es que José Luis viene del margallosismo y yo vengo del fujimorismo, que son los que han estado en una guerra absolutamente absurda durante 30 años, y los dos venimos aburridos de esa guerra que ha beneficiado el avance del comunismo. Y nos hemos juntado a hacer el partido de evolución con otras personas más, que solo surgió en las redes y que se ha ido metiendo de tal forma que el otro día hicimos un comentario y ya los mismos candidatos empezaron a dar vuelta, ¿no? Eso es una cosa curiosa, o sea, nos escuchan, nos ven, nos respetan, que eso es importante. Ujú. Pero sobre todo porque José Luis Tapia, que es el líder del Partido de Evolución, ha hecho un gran trabajo con Alberto Mansuetti. Tú has hecho la hoja de ruta, has hecho la definición de las 5 reformas, has hecho una serie de tareas y de cosas que han quedado ahí formateadas y que se están trabajando en todos los partidos de América Latina. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, el tema es que el profe como maestro que es, ¿no? Y uno como un discípulo que aprende, siempre dice él que a veces de las preguntas que uno hace, los comentarios, a él lo inspira, o sea, digamos,
que le sale, yo recuerdo por ejemplo, uno de los tantos viajes que hicimos por el Perú, nos íbamos a Trujillo, eran como las 3 de la madrugada yéndonos en bus. Entonces yo le preguntaba, mira, y si a ti te preguntaran por qué no el Estado debe intervenir en la vida social, en la vida económica, ¿cuál sería, no? Entonces, él soltó 6 características y esas 6 características yo me las aprendí, incluso se las volví a preguntar en otro momento, y él lo apuntó en el libro La Salida. En el libro La Salida, que él es el autor y yo estaba ahí de colaborador, lo escribe y eso me pareció fenomenal, digamos así, porque no era el argumento pues economicista, ¿no? Dice, no, tiene que ser un bien, para que el Estado intervenga, tiene que él intervenir con un bien público, que sea excluyente y no rivalizable, que es digamos, la argumentación técnica económica, ¿no? Pero él dijo, no, primero porque la característica del gobierno es, primero, el uso de la fuerza, segundo, es homogéneo uniforme, tercero, tiene tendencia al monopolio, y así, ¿no? Dio como 6 características. Y dije, ah, qué bueno, dije. Pues y esto se ha dejado ahí en el libro La Salida. Entonces, esas chispas que tú no lo encuentras en los libros de ciencias políticas, lo puedes, digamos, ser testigo de cómo se forman las buenas ideas en una conversación, ¿no? Entonces, esas contribuciones del profesor al haber formado el Foro Liberal, al haber escrito las 5 reformas, al haber hecho el proyecto La Gran Devolución y digamos, el aporte primigenio de este gran proyecto continental, comienza con el libro La Salida, que también de manera muy espontánea surgió en el momento en que hacíamos un taller que era todos los sábados en mi casa, reuníamos a personas y entonces veía sus clases, ¿no? Y en ese momento él estaba hablando de derogar las leyes, ¿ah? Todavía no hablamos del proyecto La Gran Devolución, pero él ya decía que derogar las leyes era la gran tarea de los liberales. Y entonces las personas que asistían a sus talleres de los días sábados, por las 4 de la tarde lo hacían, sí me preguntaban, ¿tienen algún material? Entonces yo le dije al profe, de repente sería bueno hacer un par de hojas resumiendo más o menos los puntos que vas a tratar de aquí a los 3 meses, porque las charlas eran así, ¿no? Para 3 meses, 2 meses. Ya, le dije, entonces le puse una computadora en mi casa, lo pusimos a trabajar a Alberto, y dije, ya, ahorita lo escribo. Y empezó a tomarse un par de horas, y le digo, ¿y tanto te demoras para terminar? No, lo que pasa es que me ha salido como 10 hojas, pero ya lo voy a terminar. Y entonces seguí escribiendo, le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué todavía no termina? No, es que todavía creo yo que se puede todavía escribir más. Entonces llegó al día siguiente a mi casa y seguí escribiendo y le digo, ¿y cuántas hojas? Ya van 40, pero todavía creo que falta nada más agregar unas cosas. Y ya iba por las 60 hojas, ya iba por las 100, así, transcurriendo los días. Yo creo que esto creo que se va a convertir en como un Libro. material, digamos, ya de consulta, ya no de charla, sino de consulta ya, porque creo que aquí ha salido algo y resumió todas sus clases, o sea, todo el proyecto de la derogación de la ley es mala, por eso se le puso La Salida, porque esa era la solución a los problemas económicos del Perú y América Latina, en más o menos como 100 hojas más, así. O sea, ahí en mi casa, todos los días escribían, conversábamos, hacíamos charlas, etcétera, avanzaba y terminaba. Después de cada clase que daba al grupo que íbamos a formar el Partido Liberal, terminó el documento como libro y prácticamente pues lo hizo así, eh, de manera muy, ¿cómo se dice? Muy rápida. No fue, creo, ni un mes, creo que lo hizo en 2 o 3 semanas el libro, La Salida. O sea, lo que te quiero resumir, Juan, es lo siguiente, que del profe, digamos, si lo sabemos preguntar con buenos comentarios, interrogantes, él, su chispa natural puede crear un material incluso nuevo que puede derivar digamos, en algunas posiciones que no advertía ni él ni nosotros de que se podía llegar, ¿no? Entonces,
Eso es un poco, te estoy hablando de 2003, cómo se inició este gran viaje intelectual de él, principalmente, porque él puso las bases de lo que es el proyecto de la Gran Devolución, que es, una es la derogación de las leyes malas. Después ya, en el año 2012, lo vuelvo a encontrar a él. Ya antes yo lo había traído, o sea, ya por segunda vez, porque teníamos un proyecto en Iquitos, del instituto, donde justo habíamos recibido unas donaciones interesantes para Sí, sí, traer me habló de gente, eso. Sí, sí. y eso nos hizo para, justamente le dije al donante, quiero traerme a esta persona para que pueda ampliar el espectro de acá de la capacitación. Entonces eran gente de Iquitos que venían, lo becamos, lo regresamos, y entonces fue la segunda vez que lo trajimos en el 2005 o 2006, después de 3 años que no lo habíamos visto desde 2003, ya por segunda vez vino, y bueno, mucha gente se interesó por su trabajo también y se lo llevaron a Iquitos a vivir allá. Después otras personas también le dieron alojamiento, etcétera. Y ya estamos hablando de 2006 y no lo vuelvo a ver hasta el año 2015, porque ya otras personas, como te digo, se lo estaban llevando para hacer unos trabajos con él. Y en el año 2015 hace el sexto foro, no, perdón, el tercer foro en Guatemala, cuando justo me dice, me confirma, sí, el presidente Klaus va a estar ahí, y entonces le dije, ya, yo voy a estar de todas maneras en Guatemala para reencontrarnos y ver cómo está el asunto del proyecto del Foro Liberal, ¿no? Pero te digo No, que con no, él, y lo que tú ves de José Luis Tapia, justamente es producto de él, ¿no? De ese amoldamiento, de esa capacidad de claro, discipulado que él tiene con las personas que se interesan por las ideas liberales, ¿no? claro, pero tu participación en los foros eh, empieza allí en Guatemala, entonces. ¿Cómo empiezas a participar tú en los foros En el tercer latinoamericanos? foro, justamente en el año Justo el tercero. 2018. ¿Cómo ves este foro? ¿Con qué expectativa lo estás mirando? A ver, hay dos formas de verlo, ¿no? Una desde el punto de vista, desde el partido, ¿no? Y es que nos hemos trazado, pues, corporativamente una meta, ¿no? De no solamente ser un buen partido para 50 años para adelante, sino también queremos trascender a nivel continental, y vimos en el foro esa perspectiva de cómo nosotros queremos proyectarnos hacia el continente, ¿no? No solamente viéndonos como un gran partido dentro del Perú, sino vernos también como un gran partido continental. Entonces dijimos, si nosotros aspiramos a gobernar, entonces tenemos que mostrar que esas capacidades que tenemos para gobernar el Perú se pueda por lo menos trasladar una parte de esa capacidad en hacer un evento que lleve también a la impresión, la percepción de que ellos tienen la capacidad porque saben organizar un foro de estas magnitudes con los retos de la distancia, de manera de que ya no solamente sea una aspiración de gobernar el Perú, sino también capacidad técnica, profesional, intelectual de los miembros de un partido para aportar en el fortalecimiento del movimiento continental, ¿no? O sea, estamos en esa perspectiva, ¿no? De si nosotros aspiramos a gobernar un país, por lo menos tenemos que saber hacer un buen foro, ¿no? Que es lo mínimo para poder Claro, tener esa proyección y esa sensación de que está en buenas manos, la confianza pública, ¿no? Porque construir claro, credibilidad no es algo de la noche a la mañana, sino que las personas son muy observadoras de lo que tú haces. Entonces tú tienes que proyectar pasos serios, pasos constantes en una dirección, con una proyección, de manera que las personas no vean al partido y a sus miembros como que aspiran a poquito, ¿no? A la parte electoral, a ver si sacan firmas, que eso puede ser importante, ¿no? Sin embargo, lo que tú puedas proyectar como estadista, como políticos de peso, porque tanto tú como José Carlos, Diego y los demás miembros aspiramos a ser estadistas, o sea, queremos claro, llegar a tener esos pesos políticos como Ronald Reagan, Václav Klaus, Margaret Thatcher, Ron Paul, ¿no? Referentes que ayuden a que el resto que nos siga también se ponga en esa aspiración de llegar a ser, pues,
personajes que hagan historia en su país y, ¿por qué no, en el mundo? Entonces, eso es parte de nuestra perspectiva con el sexto foro. Y el otro ángulo es el ángulo continental. O sea, queremos darle al foro un antes y un después para que tenga un rol protagónico, aunque hay que ser modesto, ¿no? En un año tampoco se espera pues que tengamos un rol protagónico en el continente, pero por lo menos dejaremos las bases para que el futuro, la futura presidencia que le toque, puedan tener las condiciones creadas para que puedan gerenciar, administrar, posicionar al Foro Liberal como el antítesis, digamos así, del más conocido de todos de los foros dañinos, que es el Foro de Sao Paulo, y tenerlo al Foro Liberal de América Latina como un contrincante de igual a igual, ¿no? Por lo menos esas condiciones, dejarlas del crecimiento, se pueda trasladar en nuestra gestión hacia las futuras gestiones que vengan, ¿no? Claro, ahora yo lo que he notado es que hay un gran entusiasmo en toda la militancia del Partido de Evolución, por dos cosas que me parecen importantes. Los veo entusiasmados en la lectura y entusiasmados en la acción. O sea, cada uno está metido en lo suyo, preparando su trabajo, tanto para las tareas del mismo partido como para las tareas del foro. ¿Cuál es tu expectativa, José Luis, con este sexto foro que se nos viene? Eh, bueno, como tú sabes, la tradición que tiene el Foro Liberal es que los países que organizan los foros continentales asumen la presidencia, ¿no? del foro, o sea, de la dirección del foro. Entonces, como partido de evolución, queremos a dar esa proyección de primero, desde el punto de vista del sexto foro, que sea la plataforma de lanzamiento de una revigorización del Foro Liberal como entidad coordinadora de los movimientos continentales, ¿no? O sea, revigorizar o relanzar este foro como entidad coordinadora de todos los movimientos continentales, ¿no? Entonces, eh, ahora que tú ya has mencionado que ves talentos por cada país, líderes, cada movimiento que tú has entrevistado, entonces aprovecharemos justamente de esa voluntad, de esos talentos, para llevar al Foro Liberal a esos niveles de la competencia, o sea, estar en capacidad, en las facultades de poder ofrecerle al público que el movimiento continental de las 5 reformas, que apunta hacia la gran devolución de las funciones, poderes y recursos, se puede llevar a cabo y se puede construir esa credibilidad para que los líderes puedan sentir que el foro también es útil para sus propios propósitos internos que tienen cada uno, ¿no? Porque si bien todos queremos que el foro prospere, pero también es cierto que hay una simbiosis, que si el foro es exitoso, va a tener repercusiones internas también dentro de sus movimientos. Entonces, es tanto lo que tú entregues por el foro como lo que el foro pueda entregar por ti. Entonces, por lo menos queremos ser ese catalizador de cada uno de los partidos que conforman y personas, porque por cierto hay que decirle, hay que informarle al público que el Foro Liberal también aglutina personas, ¿no? Que todavía no han conformado sus organizaciones, pero son líderes natos y que les ayuda a tener este acercamiento con el foro para ir desarrollando esas capacidades de liderazgo que le permita ir armando de a poco su movimiento interno dentro de su país, ¿no? Entonces, esperemos, ¿no?, que con la ayuda de Dios y de todos los que conforman el Foro Liberal se pueda lograr que el foro se revigorice y pueda ayudar a los movimientos nacionales y ser una entidad con la suficiente respetabilidad como para que esté a la altura de la circunstancia en esta década progresista que se viene con todo, y necesita la gente una orientación a nivel continental sobre lo que debe hacer los movimientos nacionales en cada país. Sí, porque eso es lo que yo estoy notando en la población, sobre todo la peruana, que es un voto desesperado. O sea,
tan desesperados que no se dan cuenta que en el espectro de todos los candidatos en Perú, todos son candidatos de izquierda, desde una izquierda muy blanda, un poquito más dura, hasta la extrema dura, pero en la desesperación creen que la menos dura o la más blanda es la derecha. Y eso es porque están desinformados por un lado y desesperados por otro. Y nosotros no estamos candidateando, no estamos en competencia electoral, pero estamos con el foro dispuestos a clarificar la visión política de lo que está ocurriendo. Esto es un problema de la crisis de liderazgo político que no ha sabido conducir de tal forma que ha permitido que el progresismo izquierdista tome las riendas, porque en el lado del espacio que le tocaba a la derecha no hubo un liderazgo como el que ahora recién se está formando. La gente quiere saber quién es José Luis Tapia Rocha, conocerte un poquito más personalmente. Soy, creo yo, un idealista con pie en la tierra, ¿no? O sea, considero que siempre esa inquietud de querer aportar algo en la medida de lo posible dentro de mis talentos, me ha llevado, me ha conducido a través de la vida a tratar de realizar mis ideales en forma concreta, o sea, en forma de proyectos concretos, ¿no? Y esto lo descubrí casi finalizando la universidad, cuando en una gestión que hice, felizmente acompañado de una serie de amigos estudiantes de la universidad, llevar a una delegación de mi universidad a un Congreso Nacional de Estudiantes de Economía allá en Chiclayo, en la Pedro Ruiz Gallo, estoy hablando al año 1990, más o menos. Y ahí nos dimos cuenta, bueno, mis amigos obviamente tomaban las cosas de otra manera, yo las tomaba diferente, porque ellos compartían, digamos, sus momentos divertidos con esta interacción con los congresos. En cambio, yo veía con mucha más concentración en las cosas que decían, hacían los grupos universitarios que representaban sus universidades, porque estamos hablando de los 90, Juan y amigos, estamos en un proceso de definición de ideas políticas, y se discutía ahí el rol, me acuerdo, el rol del Fondo Monetario Internacional, que era la entidad, porque ese era el coro que yo notaba, que era el gran causante del subdesarrollo del país. Recuerdo las explosiones atrás, muy atrás del auditorio de Sendero Luminoso, ¿no? Por tratar de amedrentarnos para que las conclusiones fueran condenatorias al capitalismo. Entonces, eso yo lo vivía con bastante efervescencia, ¿no? O sea, yo decía, pero ¿por qué me gustan tanto las ideas políticas? ¿Por qué me atrae tanto? ¿Y por qué hago esto? Por mi promoción, para que votemos a favor de ciertas ideas, etcétera, armamos comisiones, ¿no? Entonces, me daba cuenta que esa era una inclinación de, como digo, ¿no? De una persona idealista que buscaba satisfacer de alguna manera con sus ideas, en teoría propias, pero nada es propio, tú sabes, todo es heredado, de llevar proyectos concretos. Entonces ahí fue que dije, bueno, si esto es el Perú, si esto si hasta eso llega el Perú en términos políticos, estudiantes, apostando por la izquierda, etcétera, y cosas parecidas. Entonces yo dije, en el año 90, cuando ya había sido derrotado Vargas Llosa y había entrado Fujimori, y nadie sabía lo que iba a ocurrir, porque estamos hablando de julio, agosto de ese año, dije, bueno, entonces me voy a meter al Movimiento de Libertad a hacer algo, ¿no? Al respecto. Dije, me voy a meter a la Secretaría de Ideología y Cultura. Eso es lo primero que dije. Tengo que aprender estas ideas que Vargas Llosa, con esas ideas había perdido, pero yo decía, pero estas son las ideas correctas, porque tenían más sentido, tenían más lo que le llaman la percepción de que hay algo de verdad en eso. Entonces nos pusimos a aprender en la secretaría que en ese tiempo estaba al mando de Enrique Gersi, ¿no? Así que hicimos un grupo de estudios y ahí me di cuenta que la pasión por la política, la buena política, era algo que tenía, yo al menos lo disfrutaba, ¿no? Entonces, desde esa época, te estoy hablando de 1990,
hasta el año que estamos, que es 2021, prácticamente son más de que cerca de 30 años más o menos. Me he mantenido en esa línea, ¿no? No he cambiado mis convicciones, he estado siempre tratando de alguna manera de servir en mi rol donde estuviese, sea como Instituto de Libre Empresa, como profesor, como un liberal de esos jóvenes que buscaban por todos los medios de invitar a liberales para que expongan las ideas liberales, que creo yo que me ha definido como una persona que está en constante eh, servicio, si se quiere llamar, de estas ideas liberales, ¿no? Y ahora, con mayor razón, ahora que hay una propuesta, ¿no? De llevar a cabo de manera más aterrizada y seria en un programa de gobierno, que eso no lo teníamos en los 90, no lo teníamos en el año 2010 o la década del 2000 a 2010, y ahora sí lo tenemos. Y entrando al 2021, creo que es una gran esperanza, ¿no? Ya sabes que al menos hay algo que tú puedes ofrecer al público de manera concreta, cosa que en los 90 se decían las ideas de la libertad, pero ya entiéndese qué cosa es idea de la libertad, pues puede ser un amplio abanico de cosas que puede entender cualquier persona desde la escuela de Chicago, escuela liberal, de la escuela ordoliberal, qué sé yo, ¿no? O sea, eso puede ser muy amplio a un programa concreto, que es lo que tenemos ahora, un programa político y no tanto ideológico, ¿no? Que también es bonito la ideología, ¿no? Compartir valores, pero realmente la gente no espera mucho de las ideas cuando tiene problemas urgentes, que no le alcanza el dinero, no pueden meter a su hijo en un hospital público porque no hay camas o porque las vacunas no llegan y la gente está esperanzada en las vacunas y toda su esperanza de haber estado encerrado está en las vacunas para poder salir a la calle y disfrutar de su libertad. Y que unos inescrupulosos estén maniatando las esperanzas, su antojo, ¿no? Poniendo por delante sus intereses. Entonces, obviamente con todo eso, ese panorama negativo, teniendo una propuesta tan bonita, bella, tan útil, tan justa y ética, como es la 5 Reforma y su proyecto La Gran Devolución, no tienes otra cosa que agradecer a Dios, ¿no? Por haberte puesto eso delante de tu camino, ¿no? Y que eso sea tu derrotero para que al final puedas sentirte tranquilo de que al menos hiciste lo mejor dentro de tus posibilidades, ¿no? Así que ese soy yo, de esa manera, ¿no? De esa manera como te lo he comentado, ¿no? Además, como lo dije en una parte de esta entrevista, yo vengo del sector fujimorista, entusiasmado por lo que estaba pasando en los 90 y decepcionado por lo que pasó en los últimos años. Y dije, hay que formar la derecha. El problema es porque esto no es derecha. Y tú vienes del sector margallosista, también decepcionado por muchas cosas que pasaron allí. Y los dos dijimos, la pelea estúpida es el gran problema del Perú. Y a partir de allí, nuestro discurso en los programas nunca se enfocaron en personas. Nunca dijimos nombres y apellidos de nadie. Solo hablamos de sistemas. Y tratamos de llevar la discusión a que todo era un tema de sistemas. Y más o menos a decir a la gente, abandone la guerra idiota, y que nos hizo llegar hasta donde estamos, donde Sagasti, los comunistas y los que firman autógrafos del MRTA están en el poder sin que ni tú, ni yo, ni nadie, ni ellos los hayamos elegido. Y entonces eso es lo peor que ha podido producir una guerrita que ha durado 30 años y que no nos ha dejado ser liberales. Y es por eso que a partir de esa crisis política de liderazgo equivocado, es que nos encontramos, fíjate, un ex fujimorista y un ex vargallosista, y dijimos, vamos a salirnos de este pleito estúpido y vamos a formar un partido inteligente, que hace política seria y que cuestiona esa guerra como una guerra politiquera, que no nos ha llevado a otro destino que no ha sido el retroceso. José Luis Tapia Rocha, el conductor, el líder político del Partido de Evolución, estuvo con nosotros. Se nos acabó el tiempo de la entrevista. Le he disfrutado como las otras charlas que hemos hecho fuera de cámara también. Gracias, José Luis Tapia.
Le envío un abrazo y ya estaremos juntos Gracias. en el 6º Foro Liberal Latinoamericano. Un abrazo, Latinoamérica. Permiso.